Lucas capítulo 10, versículo 25, quise decir. En Lucas encontramos una parábola bastante inquietante que nos confronta con una realidad. 10:25. Vivimos en un mundo complejo, vivimos en un mundo individualista, vivimos en un mundo donde el primero y el principal siempre soy yo, donde los planes, mis planes, muchas veces no están dirigidos hacia el cielo, sino que están dirigidos hacia adelante. ¿Sí? La parábola que encontramos aquí se denomina el buen samaritano. Y es una parábola que está llena de preguntas. Llena de preguntas, el buen samaritano. Comienza con una pregunta y termina con una pregunta. Fíjense qué interesante. La primera pregunta la encontramos en el versículo 25. A Jesús le hacen una pregunta. Y él dice, gracias, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, le preguntan a Jesús. Hay una tendencia en el ser humano siempre a hacer cosas. Uno se siente más seguro haciendo cosas cuando se trata de Dios, porque uno va evaluando si mi vida cristiana es una vida cristiana que va en constante crecimiento. Hacer cosas. Ejemplo. Bueno, hay un programa de la iglesia que es reavivado por su palabra, ¿verdad? Entonces yo leo la Biblia todos los días, un capítulo, y voy con el pastor Bruno Razo ahí leyéndola, entonces ya estoy cumpliendo. La Biblia, la iglesia enseña que la escuela sabática hay que estudiarla todos los días, ¿verdad? Yo estudio día por día, entonces estoy creciendo. Hay que orar, oro, bueno, ya cumplí. Siempre tendemos a hacer cosas, pero la vida cristiana no se trata de las cosas que tú hagas. La vida cristiana se trata de relación por sobre todas las cosas. Segunda pregunta es, Jesús contesta en el versículo 25 y dice, ¿qué está escrito en la ley? Y les responden, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, has esto y... Fíjate, Jesús dice que si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, ya has cumplido. Pero amor es más que hacer cosas, porque el amor transforma a las personas. ¿Saben lo difícil que es amar a Dios con todo el corazón? Lo difícil que es amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, que mi mente sea solo Dios, que mi corazón sea conforme al corazón de Dios, que todas mis fuerzas y mi disposición esté para servir a Dios desde la mañana hasta que me acuesto. Pero si aún así lo pudiera lograr, el segundo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso sí es difícil, hermano. Qué difícil es amar al otro como a mí. Yo le ponía un ejemplo en la lección de escuela sabática donde estábamos y yo decía, muchas veces vienen personas, aquí no me ha tocado todavía, a mi casa, cuando vivía en Villa Regina, tocaban la puerta para pedir ¿qué? Ayuda, ¿sí o no? Pero yo no le daba lo mejor que tenía en la alacena. No se lo daba porque lo mejor ¿para quién era?
¿Les ha pasado a ustedes también? Lo mejor es para mí, pues yo me merezco lo mejor. Pero la Biblia dice que lo ames al otro como te amas tú. Si tú mereces lo mejor, entonces el otro también merece lo mejor. Pero qué difícil que es eso. O alguien que venía pidiendo algo de ropa para el invierno, pero yo no le daba mi mejor campera. No, la mejor campera es para mí. Claro que sí, yo la compré. Y la compré porque me quedaba bien y porque me gustaba a mí. ¿Por qué se la voy a dar a otro? Pero el mandamiento me dice que el otro merece también lo que yo tengo. Lo mejor que yo tengo también lo merece el otro. Qué difícil que es. Qué difícil que es el parámetro de lo que establece la palabra de Dios. Por eso creo que con justa razón el versículo 29 dice lo que dice. ¿Alguno le gustaría leerlo? ¿Qué dice? Sí, por favor. Es mejor, ese versículo es clave, hermanos. Queriendo justificarse, y sí, porque yo no trato a los demás con la misma ternura, cariño, aprecio, disposición con que me trato a mí mismo. Entonces, ¿quién es? Y aquí Jesús es un genio, hermanos. Y vamos a descubrir cosas geniales en esta parábola. Hoy te irás a tu casa comprendiendo un principio fundamental de lo que enseña esta parábola. Jesús es un genio. Mira lo que dice. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. No te olvides de esta palabra, dejándole, no te olvides, porque esta frase es clave para entender lo que sucede acá. Continúa. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose le vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y se lo dejó al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Poderoso. Por lo general somos muy duros con el levita y el sacerdote, pero le vamos a hacer justicia hoy en esta parábola al levita y al sacerdote. Dice que venía un hombre de Jerusalén a Jericó. Eran 25 kilómetros más o menos que duraba el camino real que iba desde Jerusalén hasta Jericó. Unas 5 horas caminando. Una persona camina promedio 5 kilómetros por hora caminando normal. Y este hombre venía, cayó en manos de ladrones y lo dejaron ¿cómo? ¿Cómo lo dejaron? No se les olvide, lo dejaron medio muerto. Esto es clave. Tirado, medio muerto. ¿Quién fue el primero que pasó? El sacerdote, y lo vio. Somos crueles con el sacerdote. El sacerdote, lo más probable que iba a su turno en el templo para servir y adorar a Dios. Y en el libro de Números, capítulo 19, versículo 11 al 13, dice la razón por la cual el sacerdote, cuando lo vio, ¿cómo estaba? Cuando lo vio, prefirió seguir de largo. Vamos a buscarlo. Números 19, del 11 al 13. Miren lo que dice.
para hacerle justicia, un poco de justicia y que no seamos tan crueles con el sacerdote. Pero vamos a sacar otra enseñanza más poderosa. Dice, versículo 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda ¿por cuántos días? 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Versículo 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare el tabernáculo de Jehová, contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Miren, los sacerdotes servían por rotación, eran muchos, ¿sí? Así que no todos servían al mismo tiempo. Cuando te tocaba, tú ibas al templo y ofrecías sacrificio. ¿Dónde lo vemos eso? Estudien cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le tocaba ir a servir. Muchas veces los sacerdotes esperaban todo un año para ir a ofrecer, ¿cuánto? Un sacrificio al templo. Ahora imaginemos esta situación. Viene el sacerdote, se va al templo a servir a Dios, porque él iba a servir a Dios. ¿Y a quién ve? Mira para el costado y ve a alguien que está. ¿Cómo sabe él que está medio muerto? O sea, el relator bíblico dice que estaba medio muerto, pero ¿cuál es la diferencia entre estar medio muerto y muerto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo alguien se da cuenta de que alguien está medio muerto y muerto? Tiene que tocarlo, tiene que acercarse, tiene que poner su rostro, tomarle el pulso. Pero si el sacerdote hacía esto, ¿qué le pasaba? Se quedaba inmundo. Si llegaba a estar muerto, se quedaba inmundo y no podía ir al templo a servir a Dios. Y quizás la próxima vez que le tocaba volver al templo tenía que pasar todo un año, y era un acontecimiento esperado por él, por su familia, era toda una expectativa. Va a ir al templo a servir un sacrificio a Dios. Ahora fíjense esto, el sacerdote estaba en una posición sumamente incómoda, y ahí es donde nace el verdadero amor por el otro. En decidir, voy y sirvo a Dios, ¿o voy y sirvo a Dios en la figura de quién? De mi prójimo. ¿Cuál servicio es más excelente? Porque el sacerdote era un hombre de Dios que iba a servir a Dios, pero ve a alguien que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y no se toma el tiempo para verificar. Lo más probable es que el sacerdote siguió su camino pensando que ese hombre estaba muerto. Llegó al templo, sirvió al Señor, ofreció su sacrificio, fue y llegó a la casa y todos felices. Y le habrá contado que en el camino vio a alguien que estaba muerto. El levita, los levitas les sucedía lo mismo. Exactamente igual. Y a ellos les tocaba servir a Dios mucho, entre tiempo y tiempo más prolongados, porque los sacerdotes eran menos y los levitas eran. Ahora, imagínate, yo vengo a predicar a esta iglesia un día y veo a alguien que necesita, pero voy sobre la hora. Y yo sé que los hermanos me están esperando y viene alguien y necesita de mi ayuda. ¿Dejo de predicar en la iglesia o ayudo a mi prójimo? Las dos cosas son importantes, ¿sí o no? La iglesia me espera, pero mi prójimo me necesita. Y hay que decidir qué hacer. Pero Jesús introduce una tercera persona que se llama ¿cómo? Y aquí con el samaritano entenderemos lo que Jesús trata de decir. Queridos hermanos, no hay justificación para no amar. ¿Entendiste lo que te dije? No hay justificación alguna para no amar a los demás. No, pero no hay justificación para no amar.
El sacerdote tenía una buena excusa, ¿sí o no? Voy a servir a mi Dios. El levita también tenía una buena excusa, claro que sí. No existe delante de nuestro Dios justificación para no amar a los demás, para no preocuparnos por los demás, para no velar por los demás. No existe justificación. Mira lo que nos dice la palabra. Versículo 33. Pero un samaritano, pero acercándose, dice el versículo 30, pero un samaritano que iba por el camino vino cerca de él y viéndole. Los tres le vieron. Pero dice luego, fue movido a misericordia. Esta es la palabra clave que todo hijo de Dios debe de tener en su corazón. ¿Por qué el samaritano se acercó? ¿Por qué? ¿Por qué se acercó? ¿Qué dice la palabra? Se acercó porque quiso, fue movido a misericordia. ¿Saben lo que significa en la Biblia ser movido a misericordia? Miren, se lo voy a decir. Esa palabra se utiliza 4 veces en toda la Biblia, esa frase, fue movido a misericordia, solo 4 veces. Una de ellas es en el caso del hijo pródigo. Cuando vuelve, después de haber malgastado todo, después de haber sufrido, el padre lo ve a lo lejos. ¿Y qué dice la Biblia? Lucas 15. Y el padre fue movido. ¿Y qué hizo el padre? Corrió y se echó sobre su cuello. ¿Qué significa ser movido a misericordia? Que actuó como Dios actúa. Ese samaritano actuó como Dios actúa. El otro caso, en la parábola de los 2 deudores, que dice que uno debía 10,000 talentos y otro debía ¿cuánto? ¿Se acuerdan de esa parábola? Cuando fue perdonado, la parábola dice que fue movido a misericordia. Actuar como Dios actúa. El samaritano es movido a misericordia. Empieza a actuar como Dios. ¿Y cómo actúa Dios para con nosotros? Con amor, con ternura, con paciencia, con tolerancia, con perdón, con consideración. Así actúa Dios con nosotros. Dios no nos señala, Dios no nos reprime, Dios ni siquiera nos acusa cuando cometemos errores. Él es movido a misericordia y nos abraza. Cuando Dios ve a alguien caído, por más que se lo merezca, le extiende la mano y lo levanta. Cuando nosotros vemos a alguien caído, actuamos depende cómo sean nuestros sentimientos para con él. Si lo queremos mucho y es nuestro amigo, ¿qué hacemos? Le sobamos el lomo y tratamos de animarlo. Pero si no es de nuestro grupo, y ahí somos rígidos, duros, agarramos la vara y los latigamos, los señalamos, movido a misericordia. Qué lindo es que yo sea movido a misericordia ante las necesidades de los demás, ante las necesidades del pueblo de Dios, ante las necesidades de la iglesia. Que yo sea movido a misericordia ante las necesidades de aquel que ha caído, ante las necesidades de aquel que ha cometido errores. Movido a misericordia. No solamente Él se acerca, miren lo que dice la palabra. Dice que es movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir, sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que está dispuesto a hacer más de lo que debe por mí.
¿Era necesario que el samaritano hiciera tanto? Yo le pongo un ejemplo. Hubiera estado bien que el samaritano se acerque, lo ve herido, le vende las heridas, le da un poco de alimento y le dice, mira, aquí tienes algo para comer, ya estás un poquito mejor, nos vemos. ¿Hubiera estado bien? Y sí, le sirvió, le socorrió sus necesidades básicas primarias y se fue. Hubiera estado bien, pero no. El que es movido a misericordia y actúa como Dios actúa, no le basta con el mínimo. Hace más de lo que debe cuando se trata de servir. Lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesón. ¿Hubiera estado bien si lo lleva al mesón, paga una habitación? Bueno, quédate acá. Por lo menos vas a tener un lugar donde pasar la noche. Nos vemos. ¿Hubiera estado bien? Y claro que sí. Pero no. Él le dice, mira, te dejo un anticipo por si acaso. Y si gasta, ponelo a mi cuenta. Porque yo te lo voy a pagar. ¿Quién es tu prójimo? Es aquel que está dispuesto a darlo todo para servir. Queridos hermanos, cuando se trata de bendecir la vida de los demás, no nos podemos conformar con lo mínimo. Lo mínimo está bien, pero no para un hijo de Dios. Para un hijo de Dios lo mínimo no es suficiente. Para un hijo de Dios va más allá. Sirve más allá. Sí, tenemos que limpiar la iglesia. Tenemos que servir limpiando la iglesia. Yo no me conformo solo con hacer lo mínimo. Yo hago lo máximo y todo lo que puedo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios me solicita. Y en el samaritano podemos ver algo sumamente importante, queridos. Miren, estar dispuesto a darlo todo. Ese es tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Aquel que está dispuesto a darlo todo por ti. ¿Quién es tu prójimo, Diego? Aquel que está dispuesto a darlo todo por ti, aún su propia vida. ¿No dijo Jesús que no hay mayor amor que este? ¿Que alguno ponga su vida por los demás? ¿No lo dijo Jesús? ¿Quién es tu prójimo? Cuando tú eres prójimo de alguien, cuando tú estás dispuesto a darlo todo por el otro. Pero ahí al lado de mi casa hay personas que se pierden. Al lado, en mi trabajo hay personas que se pierden, que no conocen a Jesús. En el barrio hay personas que se pierden y no conocen a Jesús. ¿Estoy yo dispuesto a darlo todo para que Él conozca? Si no lo estoy, entonces no puedo llamarme prójimo del otro. ¿Se entiende lo que digo? ¿Quién es tu prójimo? Cuando tú eres prójimo de alguien, cuando estás dispuesta a darlo, ¿no es lo que enseña la palabra en la parábola? El samaritano, ¿qué hizo? Estuvo dispuesto a darlo todo, más de lo que le correspondía, más de lo que se esperaba de él. Yo, hermanos, hasta que no decida en mi vida, yo, Gabriel Peguero, hasta que no decida en mi vida estar dispuesto a darlo todo por el otro, cada día no me puedo llamar prójimo de nadie. Mientras yo piense más en mí que los demás, no puedo llamarme prójimo. Mientras lo más importante sea yo y no sea Cristo, no puedo llamarme prójimo. No es solamente servir, no es solamente dar, eso lo hace cualquiera, ¿saben? Cualquiera da, cualquiera ayuda con dinero, con comida, con cosas. Pero hay algo más grande y más sublime que el Señor espera de nosotros. Esa persona que lo ayudamos con comida, con un abrigo, con cosas, si no conoce a Jesús, perecerá, morirá.
Cuando Jesús venga no será llevado al cielo, como dice la palabra. ¿De qué sirvió las ayudas y lo que le dimos? Debemos ir un paso más allá. El samaritano, ¿qué hizo con aquel que cayó en desgracia? ¿Qué hizo? ¿Le salvó la vida, sí o no? Cuando tú vas y le muestras a alguien a Jesús, ¿le salvas la vida, sí o no? ¿No es lo que hacemos nosotros cuando vamos? ¿No es lo que hicieron contigo cuando te mostraron a Jesús? ¿No te salvaron la vida? A mí me salvaron la vida cuando me llevaron a Jesús. Cuando yo conocí a Jesús, alguien tuvo que sacrificarse por mí para que yo tenga vida eterna. Ese era mi prójimo. Alguien que pensó en otro antes que pensar en sí mismo. El samaritano le salvó la vida a alguien. Eso es lo que el Señor nos invita en esta mañana a nosotros. Tú eres prójimo cuando estás dispuesto a salvar la vida de alguien. Amén. Que Dios nos pueda bendecir.